Yo no sé si en Entre Ríos, pero en Misiones, hace 3 semanas atrás se aprueba una ley de la igualdad. No estoy hablando de matrimonio igualitario, de la igualdad. Todas las leyes que se están aprobando, quiero que preste atención y observe la familia, van en contra de la familia. Viene mi nena de 8 años hace 3 semanas atrás y me dice: papi, en la escuela ya empezaron a enseñar la igualdad, me dice. ¿Qué significa? Que los niños van a estar enseñados en la escuela que cuando vean un matrimonio igualitario, le tiene que dar igual, tiene que ser normal eso en la sociedad. Pero las familias que están plantadas en la palabra y en los principios y los valores de Dios, sabemos cómo se forma la familia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso usted tiene que estar más que nunca aferrado como familia en la palabra de Dios. Hermana, aunque estés sola, hermano, aunque tus hijos no estén, aferrate a la palabra de Dios, que tarde o temprano hay promesas de parte del cielo y de su palabra que se tienen que cumplir en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y esa noche, hace 15 años atrás, me encontré con el Dios de la familia, porque miré el bautismo y yo ya le dije, pensaba, termino de acá, me voy y sigo haciendo mi vida normalmente, separado, lejos de mi esposa, y pensaba que iba a seguir viviendo en la miseria. Pero esa noche el pastor, que es mi pastor y sigue siendo mi pastor, predicó esa noche un mensaje a la familia. Y desde esa noche me encontré con el Dios de la familia, porque esa noche le entregué mi corazón al Señor. Esa noche Dios comenzó a restaurar mi matrimonio. Y en ese momento, cuando el pastor dice: hay alguien en esta noche que quiere recibir a Jesús como su Salvador, luché en la banca ahí para levantarme, porque había orgullo, porque hay muchas cosas que venimos lejos de Dios, venimos de esa manera a la casa del Señor. Luché. Y mi mamá me ayuda a la mitad de la oración y paso al frente y recibo a Cristo en mi corazón. Pero amados, mi hijo mayor tiene 22 años y era epiléptico. Esa noche, cuando yo me paro y vengo para adelante a recibir a Cristo, mi hijo se estaba sanando en la banca. Nunca más, él tenía 15 años atrás, 8 o 7 años. Tenía que tomar un remedio el resto de su vida por la epilepsia. Nunca más se atendió con un neurólogo y nunca más tomó el remedio que supuestamente tenía que tomar el resto de su vida. Hoy es pastor, hoy es copastor mío. Mientras yo no estoy en la iglesia, él está con su mamá ahí llevando la obra adelante, porque Dios es el Dios de la familia. ¿Cuántos creen en eso? Si le vas a dar un fuerte aplauso, fuerte que sea para él. Y esa noche el Señor comenzó a cambiar mi vida. Tuve un encuentro real con el Señor. Y desde esa noche mi familia comenzó a cambiar. Me dio la oportunidad de restaurarme con mi esposa. Me dio la oportunidad. Esa noche, cuando volví a mi casa, le pedí perdón a mi señora. Agarré a cada uno de mis hijos, le pedí perdón. Agarré a mi bebé de 6 meses y le puse en mi brazo y le dije: hijo, perdóname, porque me encontré con Dios y entendí que Dios nos da oportunidad para ser restaurados como familia. Amada iglesia, Dios es real en la familia. Dios es real. Y yo no vengo a desatar o a soltar una palabra en sus emociones, al corazón, al espíritu, a creerle a Dios. Yo sé que en los momentos difíciles que se pasan en la familia, pero créale a Dios. Y dígale en esta noche: Dios, si es cierto lo que ese pastor está diciendo, yo quiero que también obre en mi familia. Si usted crea de la manera que usted crea, pero créale y dígale: es cierto lo que ese pastor diga, yo quiero experimentar en mi familia. Quiero experimentar. Pero entréguele su corazón completamente al Señor y usted va a ver la obra de Dios en su vida, en su familia, en su matrimonio. Dios es especialista en restaurar familias. ¿Cuántos creen en eso? Y cuando Dios haga eso sobre tu familia, usted también va a poder, Dios le va a usar para que familias sean restauradas a través de su vida y del testimonio. El mensaje a la familia. Y quiero compartir 3 mensajes a la familia. El primer mensaje, quiero que abra su Biblia, lo que está traído. Génesis capítulo 28.
Génesis capítulo 28, versículo 14. Hay una palabra y una promesa para las familias de la tierra. Esta palabra es una palabra de Dios para Abraham, el padre de la fe, pero también una palabra para la familia de Abraham, para su descendencia y para nuestra familia también. Y si usted tiene su Biblia, me acompaña en la lectura. Quiero leer el versículo 14. Será tu descendencia, le decía Dios, le estaba hablando de la descendencia de sus hijos, como el polvo de la tierra. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y acá viene la palabra clave de este versículo, que es para vos y es para mí y es para nuestra familia. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Cuántos dicen amén? Esta palabra es para vos, es para mí, es para nuestra familia. Acá había una palabra con promesa. Dios le estaba diciendo a Abraham: Abraham, tu descendencia será como el polvo de la tierra. Y cuando Dios le estaba diciendo esta palabra a Abraham todavía no tenía herederos. Abraham estaba completamente entregado a Dios en su fe, creyéndole a Dios, que todavía no tenía hijo, pero Dios le estaba diciendo: Abraham, tu descendencia. Y le dice: y en ti, Abraham. Le estaba hablando a un hombre. Le estaba diciendo: en ti, Abraham, las familias de la tierra serán benditas. En esa familia estamos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? En esa familia está tu familia y está la mía. Hay una promesa, hay una herencia, hay una palabra del Señor para cada familia, para aquellos que creemos en Dios, que estamos plantados en el Señor. Es decir, Señor, la bendición de Abraham sobre su familia también es para mi familia. Y le dice: y en tú, por último le dice, simiente. Simiente significa una semilla que es largada en la tierra y que esa semilla da fruto. Simiente significa familia. Significa, en otras palabras, Dios le está diciendo a Abraham: la semilla va a estar en tu familia y esa familia va a dar frutos. ¿Cuántos quieren dar fruto con Dios a través de la familia? Y de esto quiero hablar, de los frutos de la familia. El primer mensaje es el mensaje de las relaciones familiares. Yo no sé cuál es tu relación familiar. El pastor quizás lo sabe o quizás no, pero hay alguien que sabe nuestras relaciones familiares. Yo tengo 11 hermanos, ahora tengo 10, uno ya partió a la presencia del Señor. Le había contado, me crié con mi mamá y con mis 10 hermanos, con mis 11 hermanos, cuando estábamos una excelente relación después de Cristo, después de Dios. Porque Dios me enseñó a tener una buena relación familiar. Después de Cristo he aprendido a tener una buena relación familiar dentro de mi casa, con mi esposa, con mis hijos. Yo no sabía que Dios tiene la capacidad de restaurar la familia. Hoy mi hijo mayor tiene 22 años y mi hija más pequeña tiene 8. Y Dios me enseñó como hombre y como padre que realmente cuando nosotros como familias nos plantamos en su palabra, Dios cambia nuestra manera de hablar, nuestra manera de tratar dentro de nuestra casa. Mire, yo le trataba re mal a mi esposa, le trataba re mal a mis hijos. Es más, estábamos separados viviendo dentro de la misma casa. Pero el día que le entregué mi corazón a Dios, la historia comenzó a ser otra. Tengo una hija de 18 años, la mayor, y siempre
Siempre la abrazo cuando está cocinando con la mamá, la abrazo y le digo, hija, y le traigo adelante a la mamá. El día que tengas a tu esposo va a tener que amarte a vos como le amo a tu mamá. Y ella agacha la cabeza porque todavía ninguno tiene novio ni novia, y agacha la cabeza. Y le llamo a mi hijo también mayor, a mis dos hijos mayores, uno tiene 20 y otro 20, le abrazo también y le digo, hijo, el día que tengas a tu esposa, vas a tratarle bien a tu esposa como vos ves que le trato a tu mamá, y vas a amarle a ella como vos ves que yo amo a tu madre. Esa historia Dios comenzó a escribir hace 15 años atrás, como familia estábamos destruidos. Dios comenzó. Dios le dijo a Abraham, en tu familia será echada esa semilla que dará frutos. ¿Y cuánta necesidad tenemos de que haya frutos dentro de nuestra familia, dentro de nuestra casa? Las relaciones familiares. Yo me crié con mi mamá. Mi mamá me instruyó en la palabra del Señor. Siempre me llevaba a la iglesia. Siempre me tenía al lado de ella. Soy el menor de todos mis hermanos. Siempre estaba al lado de ella. Y a los 6 meses de vida soy mellizo con una hermana. Y para la gloria de Dios, mi hermana también es pastora. Mi mamá tiene 83 años, también es pastora. Está encargada de una obra. Tengo un hermano mayor, también es pastor. Casi todos mis hermanos están sirviendo al Señor, y el que no está sirviendo al Señor ya tiene al Cristo en su corazón. Pero a los 6 meses, cuando estábamos con mi hermana melliza, mi papá se fue de la casa. Mi papá se fue de la casa y nos dejó solo con mi mamá y mis hermanos que todavía estaban. Y me crié sin mi papá. Y yo cuando era niño, como el niño que está ahí, y cuando me iba a la escuela, mis compañeros de clase hablaban los días lunes, que cada uno salía con su papá el fin de semana, o a la carrera, o a mirar un partido de fútbol, o a hacer alguna actividad. Y yo estaba en medio de todos mis amigos, y yo no tenía papá. Tuve una necesidad en mi corazón, en mi vida, de tener a mi papá. A mí me gustaba jugar al fútbol y yo quería que un día mi papá me acompañe a la cancha. Pero ese hombre que a los 6 meses de vida se fue. Y yo tenía una relación de conversación porque él sabía que era mi papá y yo sabía que él era mi papá. Y él sabía que yo era hijo. Pero había una distancia. Yo a ese hombre le veía, podíamos charlar, pero había una barrera, algo impedía. Y me crié en mi adolescencia con una herida en mi corazón. Le veía a este hombre, barrera. No podía acercarme a él. Había una herida en mi corazón. Y cuando llegué al Señor, vuelvo a decirle 15 años atrás, en una oportunidad, en un taller, en una charla de familia, estaba una hermana de otro lado ministrando y predicando y hablando sobre la familia, sobre la restauración familiar. Y por esas palabras de ciencia y de revelación de Dios se acerca esta hermana mientras estábamos parados en el altar ministrando y pone la mano en mis hombros y me dice: tenés que perdonarle a tu papá. ¡Wow! Me asombro porque era la primera vez que escuchaba algo de Dios que yo sabía que estaba dentro de mi corazón. Tenés que perdonarle a tu papá, me dijo. Y tenés que perdonarle ahora. Él no está, me dijo acá, pero hoy le vas a perdonar. Y me costó, porque me dijo 3 veces, me dijo: perdonarle ahora. Dios está esperando que vos le perdones. Y ponía la mano en mis hombros y decirle: papá, te perdono. Y yo decía: papá, te perdono. Y decía más fuerte: papá, te perdono. Más fuerte: papá, te perdono.
algo salió dentro de mí. Yo no sé, aquellos que hemos tenido la experiencia de poder perdonar a alguien, y yo sé que cuesta mucho perdonar. Yo sé que cuesta mucho, porque a mí me costó, pero vale la pena. A partir de ese día, yo comencé a verle a mi papá y la historia fue otra. Esa barrera no es por magia, es por obra de Dios. Se quitó delante de mí. Y comencé a abrazarle a este hombre. Mi papá le abrazaba. Y él me miraba, porque ya estaba grande, ya era papá, él ya era abuelo. Me miraba y yo le abrazaba. Y comenzábamos a almorzar, a comer un asadito, a comer algo. Papá, y venía a mi casa y me compró algo y me regalaba algo ya. La historia comenzó a ser diferente. Y cuando menos se dio cuenta, un día le abracé y le di un beso y le dije, papá, te amo. Y él me miró y no podía creer. Yo ya un hombre, ya con todos mis hijos. Pero había una gran diferencia. El Dios de la familia ya estaba haciendo su obra. Y una buena relación, y cuando tenía 36 años nos iban a ungir como pastores. Invité a todos mis compañeros de trabajo, a la familia, a mis hermanos, todo. Le invité a mi papá también. 36 años yo tenía. Y por primera vez mi papá entra a la puerta de la iglesia. Esa noche, cuando yo le veo a mi papá entrando a la puerta de la noche, mire, amados, en nuestra iglesia ya mi pastor tiene la oficina así. Yo subía a la oficina, él bajaba, ya no sabía dónde ponerme. Estaba nervioso, estaba ansioso, algo pasaba dentro de mí. Me iban a ungir como pastor, yo me había olvidado. Yo estaba tan contento de verle a mi papá por primera vez en la historia de su vida entrando a la casa del Señor. Y terminó el pastor el mensaje y nos llamaron para ungirnos como pastor a mi esposa y a mí. Y nos ungieron y vinieron los hermanos, nos saludaron la familia y mucha gente así se juntó al lado nuestro. Y de repente enfrente veo a mi papá acercarse. Se me partía el corazón, amado. La emoción, el gozo que Dios traía a mi corazón. Y me abraza ahí en la casa de Dios. 36 años tenía. Por primera vez escucho en mis oídos que mi papá me dice, hijo, te amo. Por primera vez a los 36 años me abraza mi papá. Te felicito, hijo. Hijo, te amo. Esa palabra hasta hoy día resuena en mis oídos y están en mi corazón guardada. Porque Dios sigue siendo el Dios de la familia. Dios es especialista en restaurar familias. Semilla sembrada en la tierra, en la familia, simiente, da frutos. Y eso es lo que Dios está buscando de nosotros. Que nuestras familias estén dando frutos. Gloria a Dios porque venimos y levantamos nuestras manos. Gloria a Dios cuando viene un profeta y nos entregan palabras. Pero más gloria a Dios cuando dentro de la casa, cuando se cierre la puerta, la familia comienza a dar frutos. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. La historia no termina ahí. La historia no termina ahí. Estaba estudiando el Instituto Bíblico en unos cursos más adelantados y los alumnos del primer año, hay una materia que se llama evangelismo y como prueba o como evaluación tienen que hacer eventos evangelísticos en diferentes barrios, con los niños, con los jóvenes, campañas evangelísticas, lo que cada curso quiera hacerlo. El primer año decidió hacer campañas evangelísticas. En una de esas campañas me invitan a predicar. ¿Saben dónde era? En frente de la casa de mi papá hay un parque de los chicos. Enfrente de la casa de mi papá hicieron la campaña. Y entonces me fui más temprano con mi esposa y llegamos ahí, tomamos mate y ya estaba todo
el sonido, había música, había gente que estaba invitando a través de los micrófonos a todos los vecinos. Les invitamos esta noche, es una noche donde vamos a orar por los enfermos, en donde tu familia puede ser restaurada. Y comenzaron ahí, yo estaba tomando mate con mi papá y mi papá me dijo, quizás voy a ir a escuchar la palabra de Dios ahí. Y esa noche comencé a predicar, había solo una luz. Estaban los músicos, una luz, un micrófono en el que predicaba y el parque todo oscuro. Pero se veía la gente entre la luz esa que alumbraba. No se veía bien, pero había mucha gente así. Y esa noche estuve predicando y cuando terminé de predicar pregunté, ¿habrá alguien en esta noche, alguien que quiere recibir a Jesús como su Salvador? Y veo caminando un hombre así en el oscuro y se acerca y detrás de ese hombre otro. ¿Y saben quién era? Mi papá esa noche recibiendo a Cristo como su Salvador. Eso fue un regalo de Dios para mi vida. Yo no pude seguir ministrando ahí. El pastor que estaba al lado me ayudó a orar por la gente que estaba recibiendo a Cristo. Soy un agradecido eterno a Dios de que Dios es grande en misericordia de restaurar familias. Yo no sé cuáles son tus relaciones familiares. Quizás alguno decía, con mi suegro, con mi suegra me llevo mal. Dios es especialista en restaurar familias. Quizás tu esposo, quizás tus hijos, hay una mala relación. Que esta palabra que Dios te habla a tu corazón en esta noche, que le dijo a Abraham como promesa de su familia, en ti, Abraham, y en tu simiente serán benditas las familias de la tierra. Hay una palabra profética que marca un destino. Está diciendo, esa semilla cae en tu corazón, cae en tu vida y dará frutos. Dios es especialista en restaurar familias. ¿Cuántos dicen amén? Repita conmigo, mi Dios es el Dios de mi familia. El segundo mensaje a la familia es el mensaje del servicio. Es el mensaje del servicio a Dios como familia. Algunos dirán, pastor, ¿y cómo hago para que mis hijos le sirvan a Dios? Pastor, ¿y cómo hago para que mi esposo le sirva a Dios? Mira, yo no conozco tu corazón, pero Dios sí, y Dios es un Dios de propósito. Si en esta noche te animas a hacer un propósito, o como lo llames, un pacto, decir, Señor, yo voy a hacer un propósito, un pacto contigo de fidelidad, de servirte, pero quiero servirte con mi esposo, con mi familia. Y te vas a encontrar con el Dios de la familia. Esto no es verso. Dios tiene que ver tu corazón. Dios tiene que ver la actitud de tu corazón. Hace 15 años atrás hice este pacto y este propósito con esta palabra que le voy a compartir. La familia y el servicio a Dios. Estaba el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, esclavo en Egipto. Muchísimas generaciones han sido esclavos de Egipto. Dios saca a su pueblo a través de la vida de Moisés. Y usted conoce la historia. 40 años pasaron el desierto, pero había una promesa de Dios. Había una palabra profética, había una palabra que iba a marcar el destino del pueblo de Dios, que le decía, y usted conoce, y esta palabra le dice, pueblo, le voy a llevar a una tierra que fluye leche y, usted conoce la palabra. Había una promesa. Cuando eran esclavos, Dios le dijo, voy a marcarle un destino diferente, voy a marcarle una palabra profética, algo que se va a cumplir en tu familia. Parte de esa familia no pudieron ver esta palabra profética porque se rebelaron y le dieron la espalda a Dios. Pero los hijos y la descendencia y la generación nueva pudieron y sabían de la palabra esta. Cuando vayan a esa tierra va a ser una tierra que fluye leche y miel, una tierra buena, una tierra agradable, una tierra de bendición. Y ya estaba el pueblo de Dios en esa tierra. En la tierra de bendición.
Y todos comenzaron a ser bendecidos. Moisés ya no estaba, sino como líder o como pastor. El que estaba al frente del pueblo de Dios era Josué. Y como el pueblo ya estaba bendecido, ya estaba prosperado, ¿saben lo que hicieron muchas familias? Muchas familias, por estar ya bendecidos y porque ya Dios le había dicho, ya estaban introducidos en esa tierra, comenzaron a darle la espalda a Dios. Muchas de estas familias hicieron dioses en sus casas, y no es que ya no se congregaban, ya no buscaban más a Dios. Había una advertencia de palabra que Dios le había dicho: cuando vayan a esa tierra, ojo, no se olviden de seguir sirviéndole a Jehová, el Dios de ustedes. No se olviden. Pero habían familias que se habían olvidado. Habían familias que ya estaban bendecidas y comenzaron a darle la espalda a Dios. Y Josué, que era el líder, el pastor, el hombre de Dios de ese tiempo, comenzó a ver que muchas familias se habían comenzado a dejar de servir a Dios. Y reúne a todos los padres de familias, a los jefes de familia, y reúne a todo el pueblo. Y esta palabra, el segundo mensaje, es el servicio de las familias a Dios. Josué, si usted quiere buscar después en su casa, anótelo. Josué 24, capítulo 24, versículo 15. Josué reúne a todo el pueblo y se para enfrente, y me imagino que se para en un lugar más alto. Y le dice a todas las familias de Israel, pueblo de Dios, le dice: ustedes pueden servirle al Dios que ustedes quieran, tienen la libertad de servirle al Dios que ustedes quieran, pero mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Repita conmigo: mi casa y yo serviremos al Señor. Y por ahí usted se dice: pastor, ¿y cómo puedo hacer para que toda mi casa le sirva al Señor? Y yo le voy a contar como testimonio, y le cuento el testimonio de lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo como familia. Hace 15 años atrás, cuando volvía a la casa del Señor y Dios comenzaba a restaurar mi vida y mi familia, y a mí me comenzó a gustar desde el comienzo. Me sentaba adelante y le miraba a mi pastor predicar, y yo decía: qué lindo, yo quiero predicar como mi pastor un día. Y pasaron el tiempo y fuimos llamados a trabajar en su obra. Y desde el día que pusimos la mano en el arado, 6 meses hacía que estábamos en la iglesia, y comenzamos a ir a las casas de oración, casas de crecimiento, no sé cómo lo llaman acá. Y comenzamos a ir a compartir un texto. No conocíamos nada, no sabíamos nada, pero teníamos ganas de servir a Dios. Amados, nos juntábamos en una casa de una familia, y a mí me temblaba la pierna abajo de la mesa, pero yo tenía que leer un texto y orar por las peticiones de la familia, de la gente que estaba ahí. Pero tenía ganas, y sigo teniendo las mismas ganas de servirle al Señor. Y pasó el tiempo y comencé a estar al lado de mi pastor. Y yo no llegaba a la iglesia y quería estar al lado de mi pastor. Yo quería hablar con él, quería escucharle, quería saber qué habla un pastor. Cuando venía un pastor a predicar a mi iglesia, estaba sentado ahí al lado. Quería saber, quería atenderle, quería servirle a Dios. Y pasó el tiempo y fuimos llamados a ser colaboradores y a trabajar al lado de ellos. Pasó otro tiempo y comenzamos a orar por los jóvenes. Dios puso una carga muy fuerte por el ministerio de jóvenes, y comenzamos a ser pastores de jóvenes durante 2 años y medio. Y esto fue desde los 6 meses que llegamos a la casa del Señor. Nunca más dejamos de trabajar. Y cuando estábamos trabajando con los jóvenes, había una carga más fuerte en mi corazón y había un llamado pastoral. Le comparto a mi pastor, y mi pastor quedó muy contento. Hoy él está acá conmigo en la provincia, está predicando en Basavilbaso, está con él. Son sueños que se cumplen cuando pensaba antes un día voy a salir a predicar con mi pastor. Y el tema era el siguiente: yo tenía el llamado pastoral y Dios se había hablado. Tenía que transmitir a mi familia, para que mi familia también pueda entender que como familia podemos servirle al Señor. Y eso es lo que quiero transmitirte en esta noche. Como familia se puede servir al Señor. Nos sentamos a la mesa a comer. Mis hijos, 5 ya.
mi nena bebé, 5 hijos, mi esposa, yo. Y ahí le decía, papá tiene un llamado de Dios para ser pastor. Le decía a mi esposa, delante de mis hijos, voy a ser pastor. Dios está hablando a mi corazón para que sea pastor. Y mi señora lo primero que me dijo, bueno, ¿te llamó a vos? A nosotros no. Y mis hijos tampoco, no, papá, te llamó a vos. Vamos a ir a tu iglesia, vamos a congregarnos con vos, pero el llamado lo tenemos. Señor, 2 años orando. Señor, yo quiero servirte con toda mi familia. Señor, yo quiero servirte con toda mi familia. Señor, yo quiero servirte con toda mi familia. Señor, quiero servirte con toda mi familia. ¡Paf! Vino la palabra. Josué